Cartagena ocupa una excepcional posición estratégica en el Mediterráneo. La fundación de la ciudad en el siglo III a.C. revela la importancia que los cartagineses dieron a su puerto. Un hecho que también valorarían romanos, bizantinos, musulmanes y castellanos. A mediados del siglo XVI, Cartagena se convierte en uno de los principales puertos de la monarquía. Los austrias crearon la proveeduría de armadas y fronteras y mandaron construir las casas del rey, destinadas al servicio de las galeras. En el último tercio del siglo XVII se ordena que Cartagena sea el fondeadero permanente de las galeras de España. Pero el impulso definitivo llegó en las primeras décadas del siglo XVIII con la nueva dinastía borbónica. En 1726, la creación de la Real Armada supuso el nacimiento de los departamentos marítimos del norte, Mediodía y Levante. La sede de este último iba a estar en Cartagena. Cada capitanía tendría asociado un arsenal donde se iba a poner la quilla de los nuevos buques y se daría todo lo necesario para el mantenimiento y armada de los bajeles de su jurisdicción. En Cartagena se piensa ubicar la instalación del arsenal sobre el mar de Mandarache, una zona prácticamente colmada en su totalidad por las aguas y los fangos de las Ramblas. En 1728, los ingenieros militares Alejandro de Rez y Antonio Montaigú de la Perillé realizaron los primeros proyectos del arsenal de Cartagena. Los terrenos del mar de Mandarache, casi cegado por los aportes de las Ramblas de Benipila y el Saladillo, establecen la necesidad de desviarlas a través de un canal con un dique que desemboque en la Algameca Chica. Establecidas las bases para abordar la transformación del puerto de Cartagena, numerosos ingenieros militares participan en el diseño del proyecto del arsenal. El primer proyecto, aprobado en 1731, fue el del ingeniero militar Alejandro de Rez, quien dirigía las obras iniciales. El segundo fue realizado hacia 1747 por el capitán de maestranza don Cipriano Autrán. El proyecto que sentaría las bases del futuro arsenal fue realizado por Antonio Ulloa y Sebastián de Feringán. Se aprobó el 27 de septiembre de 1749. En 1750, el ingeniero Feringán y el capitán de navío Jorge Juan y Santacilia concluyen el plano definitivo de las obras tras añadir el astillero en el andén del norte, situándolo junto a los primeros diques de carena del Mediterráneo. Entre sus edificaciones cabe destacar, además de la cerca y puertas, 2 muelles, 2 diques para carenas, un gran pabellón para cuarteles, 48 almacenes, 5 naves para arboladuras y 2 para cordelerías, así como una serie de edificios para fraguas, parque de artillería, una sala de armas, otra para asambleas, tenedurías generales, oficinas, bibliotecas, pabellones de la puerta principal y cuerpo de guardia. El 20 de mayo de 1750 comienza la construcción de la nueva dársena con la excavación en su ángulo noroeste. Algo más tarde, se iniciará la obra en el ángulo noroccidental. Así, las dimensiones finales de la dársena serían de 532 por 304 metros. En las obras del arsenal es necesario realizar colosales movimientos de tierras. Estos movimientos, que se efectuaban por medios manuales, presentaron grandes problemas al tener lugar bajo el nivel del mar. Así, en la creación de la zanja ataluzada a cielo abierto, su profundidad se ve limitada siempre por el nivel donde las aguas empiezan a aflorar, haciendo impracticable su continuidad. Esta contingencia obliga por un lado a la utilización de bombas manuales de achique que se disponen en la propia zanja y cuyo funcionamiento se mantiene durante las 24 horas de los 365 días del año, algo imprescindible para disminuir el nivel del agua y poder trabajar en su interior. Por otro lado, también se hace necesaria la construcción de enormes diques de tierra que contengan las aguas del mar y las mantengan alejadas de las excavaciones en curso. A pesar de estas precauciones, el 4 de agosto de 1750 ocurre un grave incidente. Cuando se disponían a sentar los sillares del cimiento en el primer cajón del ángulo noreste, un venero de agua dulce de gran caudal
revienta el suelo de la excavación, inundándola en pocas horas. Ferringhan tiene que plantearse entonces una cimentación por pilotaje en todos aquellos lugares inundados por el agua e inviables para completar la excavación a la profundidad necesaria. Así, la nueva solución de cimentación adoptada para las bandas del norte y el este implica el tablestacado o palplanchado, los pilotes o estacas y el enrejado o embarengado. El tablestacado es un sistema de contención hincado y acodalado en el fondo de la excavación, compuesto por estacas engargoladas y tablones de madera machiembrados. Esta estructura tiene una doble finalidad. La primera, mejora la estanqueidad en el fondo de la zanja, dividiéndola en cajones que restrinjan la afluencia de agua para que las bombas de achique los desequen. Como segunda utilidad, la entibación en toda la profundidad de la excavación donde se clavarán los pilotes. Para agilizar las difíciles labores de hincado del tablestacado, Ferringhan ordenará fabricar 8 mazas. Cada maza o martinete pesa 483 kilos. 18 peones suben la maza hasta una altura y campaneos suficientes para que el golpe sea violento y profundo. Luego se acomete el estacado o pilotaje. Este proceso se realiza a base de hundir estacas de pino de sección cuadrada replanteadas a 3 bolillo. Las maderas se introducen a golpes de martinete hasta encontrar la resistencia del terreno. A continuación, se procede a la extracción manual de las tierras contenidas entre el tablestacado hasta descubrir las cabezas de los pilotes. Después, se fabricará sobre ellas el enrejado de madera que, una vez macizado a base de una mezcla de puzolana, cal y áridos, dará unidad al conjunto y servirá como plano de apoyo a la fábrica de sillería. El primer nivel de sillería se sitúa sobre la retícula de madera formada por celdas de 1,04 metros cuadrados. La coronación del muro que reviste el andén del muelle la conforman las 3 últimas hiladas de sillería. Las argollas de bronce colocadas para el amarre de los navíos se instalarán bajo esta última, ancladas a estribos construidos en el trasdós del muro. La magnitud de la demanda de piedras es tan grande que hace que se necesiten entre 300 y 400 sillares al día para poder garantizar el ritmo adecuado de las obras. Finalizado el muro de contención, se rellena su trasdós con tierras dragadas en la dársena y con las excavadas en seco delante de los muelles. También se utilizan las de abrir los cimientos de los edificios. Una vez alcanzado el nivel y compactado el relleno, se procede al pavimentado del andén. Se utiliza adoquín de piedra fuerte que llegará hasta la fachada de los edificios perimetrales de la dársena. Finalizados los muelles, se eliminarán los diques de contención de las aguas. El mar batirá finalmente contra el nuevo muro de sillería construido. Durante años se compagina la edificación del arsenal con la construcción, reparación y equipamiento de los barcos de la Real Armada. Hasta la década de los 50 se construyeron algunos navíos y fragatas, pero lo principal fue su labor de reparación. Los trabajos se realizaban en los espalmadores Grande y Chico, lugar que en sus inicios se utilizaba para limpiar y dar sebo a los barcos. En aquella época era indispensable carenar un navío cada 4 o 6 años de servicio. Esto se hacía recostando el barco de un lado para reparar el contrario. Unas delicadas maniobras en las que fácilmente podían desencuadrarse los cascos. Como consecuencia, la vida útil de las naves se limitaba a no más de 16 o 20 años. Para evitar estos graves inconvenientes, a primeros de 1753 se comenzaron a realizar los diques secos según proyecto de Jorge Juan y bajo la dirección de Ferringhan. Con los nuevos diques, un navío podía llegar a durar un siglo. Simplemente se introducía la embarcación. Se cerraban las compuertas, se aseguraba el barco y se vaciaba el agua mediante bombas de achique. La carena se hacía así en la posición normal que debía tener la embarcación, sin perjudicar ni el equilibrio de la nave ni la solidez de las cuadernas.
Como los diques se utilizaban de forma constante, la construcción de los nuevos buques se hacía en las gradas creadas junto a ellos. Uno de los trabajos más penosos del arsenal era el desagüe de los diques. Lo realizaban hombres condenados que manualmente hacían de motor de las bombas de achique. Los diques de carena que Eferingham construye entre 1751 y 1758 fueron en su momento la obra de ingeniería hidráulica más avanzada de Europa. Los primeros para reparación y construcción de buque en ausencia de mareas naturales. En enero de 1764, don Mateo Vodopich, el nuevo ingeniero director de las obras que sucede a Eferingham a su muerte, afirma que los trabajos para la realización de la dársena y de sus muelles se encuentran terminados. Durante todo este tiempo, hasta 1795, se construyeron más de 70 navíos, algunos auténticas fortalezas flotantes que montaban 80 cañones. El arsenal de Cartagena constituyó en el siglo XVIII el principal complejo industrial del Mediterráneo. Una apasionante época de hallazgos tecnológicos y lucha contra los impedimentos naturales. Una epopeya singular, enmarcada por el titánico esfuerzo de aquellos intrépidos y soberbios,